El túnel maldito. La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia, la de Porfirio Díaz. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando comenzaron a tomarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. «Son los demonios del bosque», se decía. «Son los duendes y las brujas», se comentaba también. «No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar». No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando esto llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar estas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos ilógicos. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas seguidas de molestia no se hicieron esperar, con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que era el único dueño de aquel cerro y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como era de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió no sin antes volverles a advertir de lo que podría pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban para entonces. Incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto provocaría más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo, hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama al saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. «Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?», preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: «Si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita». Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. «Ay, trato hecho», dijo el encargado, «pero que quede claro que para mañana quiero este peñasco abajo». Dicho esto dio la vuelta y se retiró. Jacinto lo alcanzó. «No le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?», decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. «Esto ya no está en mis manos. Si este maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú continuarás al mando.
Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaban a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al siguiente día se presentaran al salir los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encararse con el encargado. «He cumplido mi parte del trato. Ahora tengo el mando, ¿cierto?». El encargado lo miró con desconfianza. «Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie», dijo alzando la mirada. «Ese peñasco ya es cuestión del pasado», decía Pedro. «Es muy simple. Él quiere a cambio de tirar ese peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel». «¿Está loco?», se escuchaba en murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando estaban construyendo la cimentación, ésta se derrumbaba a todo momento. Y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente no escuchó la orden para salir del hoyo, y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía de azúcar y carbón. Carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros fallecieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta que solamente descansarían si ocurriera otro accidente, a la misma hora, a las 9:12 de la mañana, y con el mismo número de pasajeros. El área de urgencia siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto no los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía de ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo. Pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencia una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Ese caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendíamos a las niñas, por la situación de marginación. Quizá o por la empatía de todos los que teníamos hijos, nos sentimos identificados. No era la primera vez que fallecía un paciente irremediablemente, pero este en particular no dejó un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días el caso aún nos entristecía, y a menudo hablábamos de él. En ese lapso se comenzó a correr el rumor de que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo se asomaba por entre las esquinas y a veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y miedo a quien la veía. Pensamos entonces que quizá la niña no estaba descansando en paz por su repentino deceso. Otros, en cambio, no creían en nada de eso. Decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consulta. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia, salió a tema el fallecimiento de la infante por neumonía al estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor, le fui contando cómo es que sucedió todo, el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que su espíritu aún rondaba los pasillos,
en busca quizá de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los mentados fantasmas no existían. Con un gesto de impaciencia juntó los expedientes y los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse, y de pronto otro ruido que sonó como si uno de estos cayera al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio, e iba a pasos lentos, con el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos, y sudando copiosamente, a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo le pregunté qué le sucedía, y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos. Me miró con unos ojos bien abiertos, y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. «Acabo de ver a la niña», dijo casi en voz baja y nervioso. «Tal vez era la hija de algún compañero», le contesté, aunque sabía que eso era imposible. No permitían llevar niños y menos al turno. «No, te juro que la vi. Era la misma del carnet del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio vi que todos estaban en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre los archiveros, mostrándome un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi, se pasó enfrente de mí como si nada, y rápidamente, como si fuera levitando, desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer. Mi mente se nubló hasta que te vi aquí. Sin saber qué decir o hacer, también empecé a sentir temor, y decidimos no llevar los archivos a esa área, y nos ocupamos de otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en este hospital, pero compañeras y médicos conocidos que están ahí afirman que la han visto a menudo. La subida del difunto. En innumerables ocasiones hemos escuchado acerca de la experiencia de que se sube el difunto. Básicamente son mujeres a las que la han pasado y cuentan que ningún miedo es comparable con este. Quienes las horroriza de este modo son entidades masculinas llamadas incubus e incubu. Es una palabra de origen latino que significa me acuesto sobre ti. Así tenemos que los demonios o fallecidos varones suelen aprovechar el estado indefenso en el que se encuentran algunas mujeres cuando están a punto de dormirse, para subirse en ellas e inmovilizarlas. Por supuesto, lo que buscan es aprovecharse de la víctima. Esto nos queda del todo claro y comprobado con la experiencia de Linda Noroña, quien vivía en Iztapalapa. En una ocasión decidió irse a dormir al cuarto de la azotea, que se usaba para las visitas, debido a que debía levantarse muy temprano para ir al trabajo. Pero sus hermanos pequeños no dejaban de hacer ruido. Linda puso el seguro y se acostó de inmediato en la vieja cama de latón que había ahí. Empezaba a sentir los párpados muy pesados cuando percibió que un borde del colchón se hundía inusualmente. Inmediatamente el horror heló sus venas, pues estaba segura de que ningún otro mortal estaba con ella en ese cuarto. Pero no tuvo tiempo de gritar, pues rápidamente fue sintiendo que un gran peso aplastaba sus tobillos, luego sus muslos y finalmente sus pulmones. Se sintió impotente de hacer cualquier movimiento o de haber pedido ayuda. Aquel ser o lo que fuera la había inmovilizado del todo. Entonces percibió un vientecillo helado, lo cual era imposible, pues puerta y ventanas estaban perfectamente cerradas. ¿Cuánto duraría aquello? Dios, ¿qué estaba pasando?, se preguntaba ella mientras trataba de convencerse que se trataba solo de un problema psicomotor producido por las tensiones del día, de una pesadilla o algo parecido. Mas de pronto percibió un aliento pestilente, al tiempo que sentía que algo se tallaba contra su cuerpo. Los segundos fueron eternos, el horror parecía nunca acabar. De pronto se oyeron pisadas en las escaleras de metal que llevaba a esa habitación y tocaron a la puerta. La experiencia horrible finalizó entonces.
El peso desapareció y libre de él, Linda lanzó un grito que estremeció a su madre, quien estaba a la puerta para darle una lamparita de noche, pues sabía que a la muchacha le daba mucho miedo dormir a oscuras. Mas aquella vez, por el cansancio, Linda no había pensado mucho en los peligros que podía albergar las sombras. Entre lágrimas de horror y de ira contó a su madre su experiencia, y acompañada de ella bajó al cuarto que compartía con sus hermanitos Fidel y Elisa, quienes ya se habían decidido a acostarse, y así pudo conciliar un poco el sueño. Años después, cuando Elsa cumplió los 11, el padre les asignó a ella y a Linda el cuarto de la azotea. Linda parecía haber olvidado su amarga experiencia de años atrás, y se dispuso a pasar la noche en ese cuarto elevado que se habían esforzado en arreglar para que tuviera el toque femenino y le resultara acogedor. Pero en cuanto apagaron la luz, notaron que un silencio pasmoso se había adueñado de las calles. No se escuchaban autos ni personas a pie. Ni siquiera las hojas de los árboles hacían ruido al agitarse. Muy raro también, pues estaban en pleno marzo, mes que todos sabemos que es de mucho viento. ¿Ya oíste?, preguntó la pequeña. ¿Qué?, respondió Linda, quien estaba a punto de dormirse, pero la voz atemorizada de su hermanita de inmediato le hizo recordar sus experiencias años atrás. ¿No oyes? Linda inmediatamente se incorporó y recargó la espalda en la cabecera de la vieja cama de latón. «Ay, manita, por favor no me hables de ese modo, que me haces que me acuerde de algo muy feo que me pasó por aquí». «Pero es que ni siquiera los perros ladran o aúllan». Y casi llorando la muchacha continuó. «¿Qué se me hace que va a pasar algo feo también ahora? Vámonos para abajo, Linda. Ya me entró mucho miedo». De pronto Linda saltó de la cama lanzando un chillido. «¿Y ahora qué te pasa? No estés de chistosa o me va a dar un infarto». «¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No!» «¿Qué te pasó? Dime». «Párate, quítate de la cama». La menor brincó de pronto y se quedó parada junto a Linda, viendo horrorizada la cama antigua. Se quedaron en silencio un rato y en actitud de alerta. Linda no se decidía a contar lo sucedido ahora. Respiró profundamente varias veces. Buscó las llaves con la mirada sobre una vieja cajonera y sin quitar la vista de la cabecera, fue y las tomó. «¿Qué te pasó, Linda?» «Es que sentí como que unas uñas se me enterraban en la espalda y me jalaban el camisón». Se encaminaron a la puerta, abrazadas, cuando escucharon que tocaban en el vidrio de la ventana que daba a la calle. ¿Pero cómo? Estaban a 7 metros de altura y la pared era totalmente lisa. Las dos se pusieron a gritar con todas sus fuerzas y salieron de ahí tan rápido como pudieron. Contaron todo esto a sus padres y estos intercambiaron una mirada de entendimiento. El señor juntó los nudillos. «Esa cama la compramos usada hace muchos años, cuando yo ganaba muy poco y la familia crecía más rápido de lo que yo progresaba. Nos la vendió Ropavejero, quien nos dijo que la bendijéramos antes de usarla, pues en ella había fallecido una persona muy mala». ¿Y no la bendijeron, verdad?», preguntó Linda a su vez. «No, pero ya ven, la usamos muchos años y nunca pasó nada». «Pero mamá, después de lo que te platiqué hace años, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no tiraste la cama?» ¿Qué? Preguntó el papá alterado, pues se le había ocultado esta información. Entonces Linda lo refirió todo de nuevo. El padre golpeó con coraje la mesa. Nunca había creído en estas cosas. «Hay que hacer algo. Debemos bendecir esa cama». Al día siguiente fueron a conseguir agua bendita en la iglesia del barrio. No había en la pila de la entrada. Así que buscaron al cura y en su oficina le platicaron lo que estaba pasando con aquella vieja cama de latón. Entonces el sacerdote les habló de los íncubos. «¡Malditos!», exclamó el papá indignado. El sacerdote entonces bendijo especialmente para ellos una botellita de agua y le pidió que la rociaran en toda la habitación. Por supuesto, debían deshacerse de la cama en la primera oportunidad. En cuanto llegaron a su casa, todos subieron directamente al cuarto de la azotea. Nerviosos rodearon la cama. El padre pensaba en que no quería deshacerse de ella. Después de todo, había sido una fuerte inversión, y hasta ahora no les había ocasionado contratiempos. «¡Apúrense! ¡Ahorita que aún es de día!», exclamó la menor de las hijas. Linda mantuvo la botella tapada en las manos durante unos instantes. Luego, como en estado de trance, temerosa de lo que pudiera suceder, fue desenroscando la tapa poco a poco. El recipiente de plástico estaba lleno hasta el tope, y como la muchacha lo apretaba fuertemente,
Aún sin ser destapado del todo, dejó salir unas gotitas, que humedecieron los dedos de la chica asustada. En esos momentos, su hermano empezó a gritar fuertemente. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan pronto!». Los señores salieron a prisa para bajar, y la menor de las jovencitas se preguntó en voz alta: «¿Y ahora qué le pasa a este loquito? Parece que lo estuvieron ahorcando». El líquido se había ido acumulando en las manos de Linda, hasta que una gotita cayó en el colchón. Apenas recibió el líquido, este dio un respingo como bestia herida, y una serie de ondulaciones recorrieron todo el colchón a lo largo.